Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y listos para una dosis de drama, romance y, por supuesto, un poquito de chisme del bueno, porque hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos les emociona, el posible regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a explorar la remota posibilidad de ver nuevamente juntos en pantalla a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que han pasado años desde que nos enamoramos de su química en Sen Kalkam, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar este rumor, a recordar por qué los amamos tanto y a explorar algunas series turcas que quizás les gusten si aún no han superado el encanto de Eda y Serkan. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y nostalgia, les quiero pedir un favor muy especial. Si les gustan los vídeos sobre series turcas, si disfrutan de los chismes de la farándula otomana y si quieren estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que el rumor sobre el regreso de Kerem y Hande en una nueva serie lleva tiempo circulando en las redes sociales. Cada cierto tiempo resurge con fuerza alimentado por alguna foto antigua, algún comentario ambiguo o simplemente por el deseo ferviente de sus fans. ¿Y es que cómo no quererlos juntos de nuevo? La química que tenían en pantalla era innegable y su relación fuera de ella, aunque efímera, hizo que muchos soñaran con un final de cuento de hadas. La conexión entre ambos trascendió la pantalla, y eso es algo que el público percibe y valora enormemente. No era solo actuación. Había una chispa, una autenticidad que los hacía irresistibles. Sin embargo, siendo realistas, las posibilidades de que esto suceda son, por ahora, bastante escasas. Ambos actores están enfocados en sus propias carreras y tienen proyectos muy diferentes en mente. Hande, por ejemplo, ha estado trabajando en series de plataformas de streaming como Disney y explorando géneros diferentes y demostrando su versatilidad como actriz. La hemos visto en roles que la desafían a salir de su zona de confort, lo cual es una señal de que está buscando expandir sus horizontes y no encasillarse en un solo tipo de personaje. Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción y ha apostado por proyectos que le permitan mostrar su talento en roles más maduros y complejos. Él también está tomando riesgos y buscando proyectos que lo saquen de la imagen de galán romántico que muchos tienen de él. Pero como dije al principio, la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque no haya confirmación oficial ni indicios concretos de que vayan a trabajar juntos pronto, no podemos descartar la posibilidad de que en el futuro, las circunstancias cambien y ambos decidan unirse en un proyecto que valga la pena. Quizás una serie que les permita explorar personajes más complejos y maduros, o una historia que los desafíe como actores y que les permita reconectar con su público de una manera diferente. Quién sabe, quizás hasta podamos verlos en una producción internacional. Imaginen a Kerem y Hande protagonizando una serie de Netflix o HBO, sería un éxito rotundo. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es impredecible, y las decisiones de los actores a menudo dependen de muchos factores, como la disponibilidad, el guión, el director y, por supuesto, la química con el resto del elenco. Así que aunque ahora parezca improbable, no podemos descartar la posibilidad de que en algún momento, Kerem y Hande se reúnan y nos regalen una nueva historia de amor que nos haga suspirar. Mientras tanto, para calmar nuestras ansias y seguir disfrutando del talento de estos dos grandes actores, vamos a repasar algunas series turcas que quizás no hayan visto y que les podrían gustar. Y para que este vídeo sea aún más interesante, vamos a enfocarnos en series que tengan elementos en común con Sen Kalkam, ya sea por su género, por su tono o por su estilo. La primera serie que les quiero recomendar es Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se va enamorando de ella. Si les gustó la química entre Hande y Kerem, les aseguro que también disfrutarán de la que tiene con Burak Deniz. Además, la serie tiene una trama divertida y ligera, perfecta para pasar un buen rato y desconectar de la rutina. Burak Deniz es un actor con un carisma innegable y su dinámica con Hande es muy entretenida. Otra serie que les recomiendo es Erkencikus. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem,
una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Khan. La serie tiene una trama muy similar a Senkalkam, con un romance entre una chica sencilla y un hombre exitoso, lleno de enredos y situaciones divertidas. Además, la química entre Demet y Khan es innegable, y la serie está llena de momentos románticos y escenas muy divertidas. Es perfecta si buscan algo ligero y entretenido. Erkencikus fue un fenómeno mundial, y catapultó a la fama a Demet y Khan. Su éxito radica en su frescura y en la forma en que aborda temas como el amor, la amistad y la familia. Siguiendo con las comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Kiral Kask. Esta serie, protagonizada por el Zinsan Wibar Arduk, cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Si les gustaron los enredos y las mentiras en Senkalkam, les aseguro que disfrutarán de esta serie. Además, la química entre el Zin y Bar es muy buena, y la serie tiene una trama muy adictiva. Kiral Kask es una serie que te engancha desde el primer capítulo, y te mantiene expectante hasta el final. La trama está llena de giros inesperados, y los personajes son muy entrañables. Pero no todos son comedias románticas. Si les gusta el drama y las historias más intensas, les recomiendo Kara para Ask. Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, cuenta la historia de Omer, un policía que investiga el asesinato de su prometida y se cruza en el camino de Elif, una diseñadora de joyas cuyo padre también ha sido asesinado. Juntos descubrirán una red de corrupción y crimen que los pondrá en peligro. Esta serie es mucho más oscura y seria que Senkalkam, pero tiene una trama muy adictiva y las actuaciones son excelentes. Además, la química entre Tuba y Engin es impresionante. Kara para Ask es una serie que te hace reflexionar sobre temas como la justicia, la venganza y el poder. Las actuaciones de Tuba y Engin son magistrales, y te hacen sentir cada emoción de sus personajes. Otra serie de drama que les puedo recomendar es Medcezir. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, es una adaptación de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado y se traslada a vivir a una lujosa urbanización. Allí conoce a Mira, una chica rica y popular de la que se enamora. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la familia. Si les gustan las historias de jóvenes y los dramas adolescentes, esta serie les va a encantar. Además, la banda sonora es muy buena. Medcezir es una serie que te transporta a un mundo de lujo y glamour, pero también te muestra las dificultades y los problemas que enfrentan los jóvenes. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar una serie que, aunque no tiene mucho que ver con Senkalkam en términos de género o trama, sí tiene un elemento que la hace especial. Está protagonizada por Kerem Bürsin. Me refiero a Buseir Arkandan Gelecek. En esta serie Kerem interpreta a Ali, un marinero que regresa a Estambul después de muchos años para enfrentarse a su pasado y vengar la muerte de su madre. La serie es un drama con toques de acción y romance, y Kerem demuestra su talento como actor en un papel muy diferente a los que había interpretado hasta entonces. Si son fans de Kerem, no se pueden perder esta serie. Buseir Arkandan Gelecek es una serie que te sorprende por su intensidad y por la forma en que aborda temas como el dolor, la pérdida y la superación. Kerem Bürsin ofrece una actuación conmovedora y te demuestra que es un actor versátil y capaz de interpretar cualquier tipo de papel. Y hablando de Kerem, no podemos olvidar su reciente proyecto, la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego. Este papel demuestra su compromiso con la actuación y su deseo de explorar personajes que lo desafíen a nivel actoral. Del mismo modo, Ande ha participado en proyectos como Bambas Kabiri, donde interpreta a una fiscal, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos y exigentes. Bueno, mis seriefilos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por algunas series turcas que quizás no conocían y que les puedan ayudar a calmar sus ansias de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Como hemos visto, aunque las posibilidades de que esto suceda son escasas, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando del talento de estos dos grandes actores en sus proyectos individuales. Además, podemos apoyar sus carreras y seguir de cerca sus trabajos, para que sepan que sus fans siguen presentes y que esperamos con ansias sus próximos proyectos. También es importante recordar que aunque nos encantaría verlos juntos de nuevo, ambos merecen respeto y apoyo en sus decisiones profesionales.
No debemos presionarles ni exigirles que trabajen juntos si no es lo que desean. Lo importante es que sean felices y que puedan desarrollar su talento al máximo. Gracias por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme cuál de estas series les gustó más o cuál les gustaría que reseñara en un próximo vídeo. ¿Y qué opinan del posible regreso de Kerem y Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Los leo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme les quiero recordar que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan un día lleno de drama, romance y muchas series turcas. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.